Cuentan que allá por el año 600, en Etiopía, vivía un pastor llamado Kaldi. Cierto día, cuidando sus cabras en los pastos, notó que los animales empezaban a tener como una conducta extraña. Estaban nerviosos, iban, venían, subían, bajaban de un lado para otro, de aquí para allá. Esa actitud, además, se prolongó durante todo el camino de vuelta a casa y durante toda la noche. Imaginaos el sueño que tenía Kaldi a la mañana siguiente, cuando se levantó y volvió a llevar a sus ovejas, ya más calmadas, de nuevo a la zona de pasto. Al llegar, todas se acercaron a una planta extraña que tenía unos frutos rojos como si fueran cerezas. Después de mordisquearlas un poco, volvieron a retomar la conducta del día anterior, nerviosas, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de aquí para allá, de allá para aquí. Kaldi se acercó a aquella planta y cautelosamente tomó una hoja y un fruto y lo probó. Claramente no eran cerezas, aquel sabor era más bien amargo. Y además notó que el cansancio acumulado de toda la noche de insomnio como que se despejaba y una ligera energía lo animaba a moverse. Así que aquella planta podía haber sido la causante de aquella extraña conducta en los animales. Cogió un ramillete con frutos y hojas y se dirigió al monasterio más cercano. Iba a consultar con el abad. Cuando llegó, le contó lo que había sucedido a los monjes y dejó con ellos a las ovejas. El abad, al escuchar la historia, lo hizo pasar a la cocina. Una vez allí, tomó el ramillete y, cuidadosamente, cogió una ramita con hojas y frutos rojos y la hirvió. Al probar el gusto, le estuvo tan desagradable que en un impulso arrojó al fuego todo el ramillete entero. Pero entonces, un intenso, cálido y tostado aroma invadió toda la cocina y se dispersaba por todo el monasterio. Incluso algunos monjes llegaron curiosos por el olor. Entonces el abad tomó algunos de aquellos frutos tostados por el fuego y, aunque fuera por curiosidad, hizo una infusión con ellos. Cuentan que así nació el café de Etiopía al mundo, probado por unas cabras, descubierto por un pastor, tostado por un abad y degustado por unos monjes que jamás hubieran imaginado que aquel enérgico sabor iba a recorrer tantos lugares durante tantos siglos.